de nuestra ciudad y director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señor oficial de protocolo del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, don Juan José Carreras Rojas, señores miembros de la permanente del Consejo, señores hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno de nuestras hermandades, señores miembros del Grupo Joven de nuestras hermandades, hermanos en la fe, bienvenidos todos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida y agradecimiento a todos los aquí presentes y a todos los que les hubiera gustado estar con nosotros, pero por diferentes circunstancias no ha sido posible. Tras un periodo en el que nos hemos visto obligados a hacer una pequeña parada en el camino, esta Junta Permanente ha querido continuar con el ciclo de conferencias para seguir con nuestra formación en el Camino a Dios para el curso 2021-2022. Este proyecto anual se ha estructurado en 3 grandes bloques: protocolo, cultura cofrade y liturgia, como ya hemos publicado por diferentes medios. Así que hoy estamos citados a la primera conferencia: protocolo y organización de actos, conceptos y cuestiones prácticas habituales, que viene de la mano de nuestro conciudadano don Juan José Carreras Rojas, oficial de protocolo del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Juanjo, como todos los conocemos, nació en nuestra ciudad un 2 de abril de 1978. Desde muy joven ha formado parte de diferentes maneras de las cofradías de nuestra ciudad. En cuanto a su formación, es graduado universitario y técnico especialista superior en protocolo y relaciones institucionales por la Universidad de Granada en el año 2005. En publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Gales, Escuela Superior de Comunicación en Granada en el año 2013. Tiene máster oficial en estudios hispánicos, rama Enseñanza de Español para extranjeros de la Universidad de Cádiz en el año 2015. Experto en ceremonial y protocolo por la Fundación San Pablo CEU en el año 2018 y grado en protocolo y organización de eventos por la Universidad del Atlántico Medio en el año 2021. Ha sido ponente en varios congresos de protocolo, destacando el 16º Congreso Internacional de Protocolo en el año 2017. En cuanto a su experiencia laboral, ha formado parte del equipo de protocolo y de organización de eventos de diferentes entidades privadas de nuestra ciudad y de otras capitales de provincia, así como de universidades y entidades eclesiásticas. Desde el año 2015 al 18 fue concejal delegado especial de Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad y desde el año 2018 es oficial de protocolo de nuestra ciudad. Sin más dilación, le doy la palabra a Juanjo. Bueno, pues lo que iban a aprender ustedes esta tarde es principalmente mi currículum, porque de lo demás creo que ya lo saben todo. Reverendo señor arcipreste de la ciudad, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y representantes de la Orden Seglar de los Siervos de María y de las Hermandades de San Fernando, queridos hermanos, muy buenas tardes, y antes que nada deseo expresar mi gratitud por haber venido a escucharme, porque creo que aprender no vais a aprender demasiado, todo lo conocéis, porque si tenemos algo por lo que destacamos las hermandades, pues es que organizamos muchos actos a lo largo de nuestro año, ¿no?, de nuestro curso académico. Quiero agradecer también a la permanente del Consejo y en especial a su vocal de formación, a Carmen Paramio, que haya apostado por mí para, bueno, pues para dar estas 2 conferencias, que esas 2 conferencias, como digo, fueron una exigencia que yo le hice al Consejo para ofrecer estas charlas, ¿no?, esta formación. Entre otras cosas porque la materia es tan amplia que a mí no me va a dar tiempo ni en hoy ni en la siguiente, el día 13, de explicar todo lo que quisiera, ni muchísimo menos. Sobre todo si me voy de los papeles y me pongo, como ya estoy, divagando en otra serie de cosas. También quiero tener una dedicación especial y un recuerdo muy especial y muy sentido y muy cariñoso a José Manuel Rivera Barrera, expresidente del Consejo de Hermandades, del que tuve el honor de formar parte de su
de su permanente, y la cual también años antes me había elegido como pregonero, algo que para mí supuso, bueno, pues como todos los pregoneros sabéis, una cosa muy importante. A ti te queda poco, aunque lo estás viviendo, pero con grandeza. Mi objetivo en estas 2 tardes, principalmente presentar definiciones de qué es el protocolo, a qué materia afecta y sobre todo, intentar corregir nociones que tenemos en el colectivo un poco equivocadas o por lo menos anticuadas. También establecer eso, el germen de la materia y plantearnos si verdaderamente lo podemos aplicar a nuestras entidades. Y, por último, desarrollar las técnicas más habituales, explicar las técnicas más habituales que utilizamos los profesionales del protocolo para organizar nuestros actos y aplicarlos y llevarlos adelante. ¿Cuáles no son mis objetivos? Tratar sobre el protocolo eclesiástico y el ritual o la liturgia de la Iglesia, analizar los actos que organizáis vosotros, las hermandades y cofradías de la isla, no es mi cometido, y mucho menos, y sobre todo, sentar cátedra de nada, porque yo solamente soy un profesional, un empleado público que ha estudiado, según Carmen, mucho, pero bueno, de eso que he estudiado se me ha quedado algo e intento llevarlo a cabo día a día. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. El protocolo no impone una reglamentación rígida, por lo menos en el siglo XXI y en Occidente, en los países occidentes como es el nuestro, ¿no? Al contrario, está para aconsejarnos según las características y los intereses de una persona en concreto. Bueno, más que de una persona, del organizador. Y el organizador en protocolo no es el profesional de la rama del protocolo, valga la redundancia. El organizador de un acto es una institución. En mi caso, el ayuntamiento, en el vuestro particular, el de las hermandades y cofradías, cuyo máximo representante es la persona que al final tiene la responsabilidad de que su acto llegue a buen término. Por tanto, como digo, yo no dejo de ser un empleado, que mis funciones son proponer, organizar y ejecutar, pero siempre en función de lo que, en este caso, mi alcaldesa, pues quiera para su acto, el acto que va a presidir. Y lo digo porque quizá en estos 2 días escuchéis cosas de las que voy hablando, que digáis, bueno, sí, pero tú es que tú eso no lo haces en tu día a día, tú esas cosas no las aplicas. Bueno, no las aplicas bien por una serie de circunstancias, como estoy diciendo, pero en cualquier caso, lo que yo esta tarde y el día 13 vengo a proponeros es el ideal o las pautas que tradicionalmente la profesión del protocolo ha establecido. Dicho esto, empezamos. La etimología, bueno, la primera vez que aparece el término protocolo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es en la primera edición del propio diccionario. Ahí lo tenéis, de 1737. Esa definición hace referencia a que el protocolo, a principios del 18, se consideraba oficialmente como un libro, era un objeto donde el escribano, el notario de nuestros días, pues hacía la relación de todos los documentos importantes que levantaba y, por tanto, archivaba. En ese índice, pues esto, ponía qué clase de documento y en qué caja o legajo lo guardaba. Con lo cual, ya desde, como digo, desde el siglo XVIII, vemos que hay una funcionalidad, mejor dicho, del protocolo para la sociedad. Es decir, estamos ante una herramienta que sirve para ordenar. ¿Pero para ordenar qué? El diccionario, como sabéis, se ha ido evolucionando y bueno, pues tenemos desde la primera definición que hemos visto antes, la tradicional, hasta las que han surgido a lo largo de la historia. La última habla de que es el procedimiento que siguen los sistemas informáticos para comunicarse entre sí. Pero a nosotros la que nos interesa es la tercera, que es esta, que además está reformulada desde 2018 porque antes tenía otra un poco más arcaica en el sentido práctico de la actualidad, ¿no?, del presente. Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Es decir,
El protocolo, que entendemos en el siglo XXI, en 2021, está compuesto de una serie de normas normalmente legales, pero también de tradiciones que nos sirven para montar los actos oficiales. Las ceremonias y los actos oficiales o no oficiales. Ya dice el diccionario que también pueden ser actos solemnes, con lo cual ya deja la puerta abierta a que las entidades privadas, como veremos a continuación, puedan también aplicar el protocolo en sus actos. Desde los años 80 para acá, bueno, esta era una profesión que se ha venido transmitiendo de manera oral entre los profesionales de la materia, ¿no? Sobre todo en las instituciones públicas, que era donde figuraban pues, los jefes de protocolo. Entonces, a partir de los 80, como no había nada, como digo, pues se empiezan a escribir los tratados que utilizamos actualmente, que recogen todas esas tradiciones y las cuales pues, nosotros seguimos aplicando. Una de las definiciones que os traigo es esta, habla un poco, es lo que habla el diccionario, lo que he puesto en la definición del diccionario, pero un poco más ampliada, ¿no? Se especifica que son leyes, que son decretos, que son disposiciones o bien costumbres que junto a unas técnicas específicas nos sirven, habla también de técnicas tradicionales y modernas, que nos sirven para organizar actos de manera pública o privada, formales o no, oficiales o no, con solemnidad o sin ella. Ejemplo, evidentemente, bueno, todos conocéis el acto institucional del 24 de septiembre en el teatro. Evidentemente es un acto solemne, pero es también un acto oficial cuando un concejal a puerta cerrada y sin medios de comunicación se reúne con los colectivos. Pensad, por ejemplo, bueno, cuando se reúne la alcaldesa con el consejo, que normalmente tiene trascendencia mediática, pero que no deja de ser, bueno, pues una reunión de trabajo realmente, con lo cual no hay una excesiva solemnidad, una excesiva pompa, ¿no? A la hora de llevar a término ese acto. Y también es un acto, no deja de ser un acto oficial. Y no deja de ser un acto oficial porque me voy a callar, porque si no ya me estoy liando. Si no me adelanto a mí mismo, me hago spoiler. Carlos Fuentes, que era también el que nos traía la anterior definición, bueno, abunda un poco más en lo mismo, lo que está entre paréntesis viene a ser lo mismo, conjunto de normas, disposiciones, costumbres, que promueven las autoridades e instituciones del Estado, sean las que sean, desde las nacionales hasta las locales, pero que también ese protocolo se debe observar en los actos no oficiales cuando a lo mismo concurren representaciones del Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de cualquier administración, es decir, la administración central del Estado, desde la Casa Real, pasando por el Congreso, el Senado, por supuesto la Moncloa, la Presidencia del Gobierno y el Poder Judicial, hasta las comunidades autónomas con todas sus consejerías, más las entidades locales en las que estamos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos principalmente. Bien, es interesante, y traigo la definición por lo último, esto de que cuando a los mismos concurren representaciones del Estado. El otro día, dando un curso, hubo un intercambio de pareceres, ¿no? Bueno, no hubo un intercambio de pareceres porque yo dije esto, hablando de esta diapositiva, y otra persona dijo lo contrario y yo no me callé y ya está. Y es que decía que, bueno, que la legislación en protocolo y sobre todo lo que tiene que ver con ordenación de autoridades, dentro de una iglesia no hay que cumplirlo. Y yo me quedé así un poco callado, bueno, ya está. Pero yo no estoy de acuerdo, y voy a decir por qué. ¿Acaso sí es lícito que en las iglesias a nuestra Virgen le roben el rosario de la mano? Ahora viene un loco, se lleva el rosario por la cara, porque como en la iglesia no afecta la legislación oficial, pues que se lo lleve, pero encima la hermandad no va a poder denunciar, porque ¿para qué va a denunciar si dentro de la iglesia el cuerpo jurídico democrático del Estado español no afecta? No, mire ustedes, no. Al igual que un ladrón no puede robar una iglesia y nosotros tenemos el derecho de denunciar si esto ocurre, cuando vienen autoridades, lo lógico y lo normal es que apliquemos el protocolo que les está aprobado por un Estado democrático como es el nuestro. Porque además, aplicarlos nos va a facilitar dos cosas. Uno, la organización, y además evitar que entre las propias autoridades
haya conflicto, se genere conflicto, porque el conflicto que se genera entre autoridades, porque estén uno sobre otro, no se lo van a decir entre ellos, ¿eh? Se lo va a decir al organizador o en el mejor de los casos, sino al currito de turno que está allí sentando y ejerciendo las labores de jefe de protocolo. Y también, por otro lado, para no caer en la subjetividad, bien por tendencias políticas o por cualquier otra argumentación que penséis, ¿no? Lo mismo ocurre con los símbolos oficiales, de los que hoy no vamos a poder hablar porque es que no me da tiempo y ya me estoy liando más de la cuenta. Pero a ver si puedo traer unas pinceladas para el mes que viene. No obstante, hemos visto en estas 3 diapositivas, y creo que la siguiente también, aparte de la legislación que efectivamente le afecta a las autoridades públicas, no a las entidades privadas, simplemente que las entidades las debamos conocer y que sepamos al menos que existen, que están ahí y que si se nos plantea el caso debemos aplicarla, más allá de la alcaldesa y los concejales del Ayuntamiento de San Fernando, cuando van a nuestros actos. Como digo, el protocolo se fundamenta en la tradición y en las costumbres. Y ahí tenemos la partida ganada a las cofradías. De esto sabemos, o deberíamos de saber, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son las tradiciones. Evidentemente nos referimos cuando organizamos actos o eventos. Por tanto, las tradiciones y las costumbres es nuestro punto de partida. José Antonio de Urbina, que fue un diplomático español, definía de estas 2 maneras el protocolo, ¿no? La primera es la segunda es la que mayoritariamente, y gracias a Dios los profesionales del protocolo poco a poco vamos eliminando, es esa parte del protocolo que habla de las buenas maneras, del saber comportarse, de tener educación, que es que tampoco es nada del otro jueves, ¿vale? Pero realmente lo importante, la que me interesa, es la de arriba. Como decía, a partir de los 80 la profesión se puso a teorizar sobre la propia profesión y entonces la definición que tenemos en la pantalla pues es un poco como barroca, ¿no? En el sentido de que habla de que todo esto, el protocolo es una disciplina que con estas cosas nos vale para estructurar una actividad humana pluripersonal. Una actividad humana pluripersonal es un acto, no es nada más allá de eso, ¿vale? Entonces hay que saber también un poquito hacer limpiar la paja. Pero hay una cosa muy interesante. El protocolo es aquella disciplina que con realismo, técnica y arte, pues tiene de las 3, determina las estructuras de ese acto. Realismo, ¿en qué sentido veis el realismo en protocolo? Y podéis participar desde ahí, que nos enteramos todos. Y todos nos conocemos y todos somos muy mayores y todos somos muy amigos. Así que venga, ¿dónde está el realismo? ¿Dónde veis el realismo en protocolo? Y así me callo yo, que me canso de escucharme. Lo que tengo que decir yo, ¿no? Estamos en 2021, después de 40 y tantos años de democracia. Evidentemente no tiene ningún sentido, pero ninguno, aparte de que iría contra la legislación oficial vigente, montar un acto como se montaba, un acto oficial, me refiero, un acto como se montaba en el año 1950 en España. El sistema político es otro, la representatividad del poder es otra y la presencia de los individuos, de la ciudadanía en esos actos también ha cambiado, con otra serie de derechos que antes no había. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de montar un acto es ver dónde estamos de pie. Eso por un lado. Por otro, el realismo está en lo que vamos a celebrar. No hace mucho, pero se ha incorporado una, entre comillas, moda de que en la presentación de los libros, al final hay un debate entre el público y el autor, el presentador, la mesa presidencial. Cuando de toda la vida de Dios el libro se ha presentado, a Dios muy buena, y se baja el señor o la señora a firmar los ejemplares, y aquí ni más que hablar, porque yo no vengo a hablar de mi libro, yo vengo nada más que a presentarlo, porque si vengo a hablar de mi libro, al final no me lo compráis. Entonces, ahí también encontramos el realismo. La segunda era la técnica. Bueno, la técnica está claro. Es decir, a partir de unas herramientas que proceden por lo general de la tradición, pero que se incorporan a la modernidad con una pantalla y un proyector o una megafonía.
Y yo ya me he pedido para el próximo día, depende de cómo yo me plantee esto, para el día 13, a lo mejor me pongo hasta el micro de Madonna, de Diadema. Porque a mí esto que está en un atril también es verdad que ustedes que me conocéis sabéis que es un poquito complicado para mí. Pero bueno, aquí sigo, de momento. Entonces, aplicamos una serie de técnicas. Normalmente, la mayoría son tradicionales, desde el hecho de redactar un tarjetón, un modelo tarjetón para invitar, hasta pues cómo disponemos la presidencia. Y el arte. El arte, evidentemente, es la parte estética del protocolo. Es decir, es que no me quiero adelantar a la siguiente. Todo lo que en un acto hagamos, sobre todo de cara donde están los invitados, nuestros invitados e invitadas, tiene una repercusión en ellos, que además después lo contaréis. Es decir, cuando salgáis de esta conferencia, probablemente alguno se tome una cerveza y diga, vaya ladrillo el que azorta al Juanjo en el centro de congreso esta tarde. Pero bueno. Y es verdad, y lo decís y lo habláis. Alguno dirá, ¡ay, qué bien ha estado! Y os lo agradeceré. Pero yo creo que va a ser lo primero. Entonces, somos, bueno, partiendo de la base de que hoy día cada uno de nosotros somos un medio de comunicación en potencia. Eso, con el móvil que tenemos en el bolsillo y las 250 redes sociales en las que nos movemos, ¿no? Aparte de los medios los medios de comunicación social habituales. Uy, primer toque. Por tanto, nuestros actos tienen que estar revestidos de una estética física, visual, es decir, que tenga una serie de cosas que hagan confortable, acogedor y sobre todo que tengan sentido, porque a mí se me podría haber ocurrido aquí decirle, alcaldesa, a ver si nos podemos traer la estatua de Camarón, porque yo soy muy de Camarón y en la charla del Consejo tengo ganas yo de que esté presente Camarón. Y lo hubiera puesto allí, ¿no? Hay hueco. Pues sí, estéticamente estaría allí puesto, pero lo que no significa que estaría agradablemente puesto o en un contexto en que conviniera, ¿no? Lo mismo pasa con banderas, reposteros, jarras de flores, cera, etcétera, 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 cosas que vosotros sabéis. Pero también la estética viene en las relaciones que en los actos mantenemos entre sí, pues sobre todo los que participan del acto en primera persona. Es decir, Carmen ha tenido la gentileza de saludar a la mesa presidencial y a todos vosotros. Yo también lo he hecho por profesión más que por otra cosa, sino porque correspondía. Esa estética, ese arte también se incluye dentro del protocolo y son esos tres pilares que no podemos perder de vista. En último término, el leso, llevarnos bien entre nosotros. Martínez Correcher, que también fue diplomático, habla de una cosa un poco más profunda y es lo que tiene que ver con lo que os decía al respecto de la estética. El protocolo es un arma de comunicación hoy día, así lo consideramos en la profesión y lo tenemos todo muy claro. Muchas veces nos vemos en la tesitura de estar con los compañeros de prensa analizando el mejor tiro de cámara de un momento de la secuencia, o bien desde donde habla una autoridad o un premiado, desde dónde se sientan y cómo van a quedar, si están tapados, si no están tapados. Por tanto, todo lo que envuelva el acto tiene que estar consecuentemente bien elaborado, bien trabajado y, sobre todo, a ver si os traigo una foto que he visto estos días y que quería haber incluido, pero no la he podido meter. Pero si no, buscarla al detalle. Siempre he dicho que los actos alcanzan su éxito cuando organizamos el detalle. Buscando alguna foto que veremos por aquí ahora sobre los premios Princesa de Asturias, perdón, me fijé, y que no sé si es cosa del equipo actual de protocolo o ya venía de antes. Como sabía, el equipo actual es Antonio Sancho, el jefe de protocolo de Diputación, y Antonio Guillén, ex jefe de protocolo del Ayuntamiento, bueno, o jefe de protocolo de este Ayuntamiento, pero en servicios especiales en la Delegación de Andalucía, la Delegación del Gobierno. Bueno, pues en la silla de los premiados, que no se ve, a no ser que tenga una cámara entre bambalinas, tienen aquí atornillado pues una especie de U metálica
así, cuadraditos, o para poner el bolso, o para poner el premio cuando se tienen que levantar y no se ve, para que no estén los bolsos y las cosas que llevan los premiados, que pueden llevar unos pañuelos, una botella de agua, alguien que tenga que estar continuamente bebiendo porque tenga una medicación, pues está ahí. Y no, ya sabéis, los premiados están en su silla sentados, no tienen una mesa auxiliar al lado. Y tienen esa U. Eso es protocolo, ir al detalle, para facilitarle la vida a tanto a nuestros invitados como, como a nuestros invitados, los principales y los que no son tan principales, la mayoría. Dicho lo cual, y teniendo presente esa función comunicacional que tiene el protocolo, os traigo dos ejemplos. Sin ninguna valoración política, que ya estoy viendo las cabezas ahí, que ya... sin ninguna valoración política, aunque sí la voy a hacer al final. He ahí una rueda de prensa. Una rueda de prensa no deja de ser un acto. Por cierto, antes que se me olvide, cuando hablemos de la presidencia, y metéroslo aquí también, las fotos de familia es una presidencia que queda para el recuerdo. Esas fotos de familia con 33 tengan que estar o no, y el hermano mayor o la priora queda en la última esquina, regular. Eso hay que trabajarlo un poquito. Lo dicho. ¿Qué veis ahí? Una rueda de prensa. ¿Pero qué es lo que más llama la atención de esa rueda de prensa? Aparte de los personajes. Pues ese colorido de goma espuma, ¿verdad? Pero no sé si el colorido de goma espuma de los micrófonos o el chorro de cable, que desde luego es para robar cobre. Aparte de los 7 personas que están ahí sentados como una lata en sardina, apretadito. ¿Diferencia con esta otra rueda de prensa? Mucho más limpita, ¿verdad? Su señal institucional para dársela a los medios de comunicación. Bueno, es un ayuntamiento, creo que era el de Pamplona, sí, el del ayuntamiento de Pamplona, con su identidad corporativa atrás, su pantallita quitada en medio para presentar lo que tengan que presentar, los carteles nominativos de las personas que se sientan en la presidencia, que han caído un poco en desuso. Y yo estoy por la labor de recuperarlo. Es verdad que a cierta distancia, si aquí ponemos unos carteles, probablemente el de la cuarta fila ya no vea el nombre de Manu o del pater. Entonces, bueno, también es ponerlo por poner, ¿no? Pero sí han caído. ¿Qué transmiten ambas fotos? Esta parece que está todo eso, sin cuidar ninguno, sin preparación ninguna y todo de aquella manera hecho. Esta ya es otra historia. Pero, y aquí sí está la consideración política, que no es consideración política, es ¿y si fuera esta la imagen que quieren transmitir? ¿Y si es que estamos en el exilio, nos acabamos de ir de España porque es que la justicia nos sigue y mira cómo estamos, que no tenemos una sala de prensa como Dios manda, que nos tienen que poner aquí los micrófonos de aquellas hechuras y todos apretados? Por si hay una pregunta en el aire, ahí la dejo. En definitiva, otras funciones del protocolo. El protocolo, como decía al principio, no está para imponer una reglamentación rígida, lo que tampoco quiere decir que nos pasemos todo por lo alto de la montera. Hay una serie de mínimos, sobre todo los que están regulados por disposiciones legales, que debemos cumplir. Tiene la misión de aconsejar, sobre todo en la parte organizativa, en la parte de técnicas. Sirve para evitar la improvisación y el conflicto de forma, aunque siempre hay alguien que no está contento con algo, o porque no le ha gustado, o porque no era su sitio, o porque siendo familia se le ha sentado una fila más para atrás. Bueno, pues ya está. Para lo cual siempre conviene tener argumentos de por qué se disponen a los invitados o a las autoridades de una u otra manera. Hay veces que los argumentos te vienen impuestos y no los puedes contar, entonces los tienes que reformular. Pero si los argumentos son profesionales, desde el punto de vista del protocolo, tú puedes que no convenzas, pero por lo menos
hay algo que te respalda, ¿de acuerdo? Facilita la convivencia y las relaciones sociales y, como hemos visto, en último término, en principio, tiene una función comunicacional que no podemos perder de vista. Términos afines, bueno, el de ceremonia. He traído dos de ellos porque son en los que básicamente se soporta el protocolo, se apoya el protocolo. En el ceremonial, como aquella estructura que hace que tengamos una serie de secuencias por las que va a discurrir todo nuestro acto, desde que comience hasta que finalice. Y el de etiqueta. El de etiqueta, que si yo lo hubieran puesto, y si ustedes estuvieran más participativos, que como la han tapado toda la boca, pues claro, no quieren ustedes hablar, es normal, yo también lo entiendo. Hubiera preguntado qué concepto tienen ustedes de etiqueta. Yo voy a decir lo que normalmente me encuentro en los cursos. Eso de vestirse bien, ¿no? En el mejor de los casos, ¿eh? Claro, esa es la etiqueta que conocemos. Lo que se nos pone en una nota de protocolo, la entidad organizadora, que nos recomienda, y esto es importante, bueno, recomienda, también se nos puede exigir, evidentemente, pero hoy en día la etiqueta, principalmente para los actos oficiales, el tuyo es el siguiente, Edu. Me voy apartando. Como decía, se recomienda y no se impone, sobre todo en los actos oficiales que organizamos desde el ayuntamiento. De hecho, el otro día me escribió un invitado en el acto que hicimos de entrega de premios y casualmente en este acto hemos puesto en la nota de protocolo etiqueta recomendada. Pues me decía que no asistía porque no contaba con un traje oscuro como la etiqueta exigía, con lo cual, evidentemente, le devolví la respuesta, el invite, y le dije, la etiqueta no es impuesta, es recomendada por merecimientos de la persona y por el homenaje y la solemnidad del acto que tiene en sí, que es la entrega de un premio por la libertad de prensa a una persona que lo ha pasado bastante mal por defender los valores constitucionales, que ha sido hasta 7 veces atentada contra su vida, maltratada, y por ese carácter de igualdad, porque al final la etiqueta en la ropa no diferencia, no es algo que nos haga clasistas. Si todos vamos de chaqué, todos vamos de chaqué, al final. Es más, se señalará quien no vaya de chaqué. Lo mismo con el traje de chaqueta, vaya. Pero ya me pongo total. Pero lo que yo digo, ¿de dónde viene la etiqueta que nosotros conocemos, ese concepto de una indumentaria concreta para un acto concreto? De aquí. La etiqueta es el ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben guardar en los actos públicos solemnes. Ceremonia de la manera en tratarse las personas particulares distinto de la vida privada, o sea, a diferencia de los usos de confianza y familiaridad. Si queremos un acto, revestirlo de solemnidad, la etiqueta, la indumentaria, el trato, pero también como vayamos vestidos, entra dentro de la profesión. Dicho esto, sigo. Si yo ahora os preguntara, bueno, ¿cuántas clases de protocolo conocéis? Me diríais protocolo eclesiástico, protocolo deportivo, que por cierto es muy bonito, protocolo académico, que es más bonito todavía, vente para atrás, yo qué sé, protocolo social, etcétera. Pero yo os voy a decir cuál es, para mi gusto, la clasificación más elemental que siempre tenemos que tener en cuenta, porque además es la que nos interesa a nosotros, como cofradía. Actos oficiales y actos no oficiales. Los actos oficiales, evidentemente, son los organizados por las instituciones del Estado, desde la más alta hasta el ayuntamiento más pequeño que haya en España. Para su organización, las instituciones y sus autoridades, más los profesionales del protocolo que trabajen en esta organización, tienen que atender a la legislación vigente. En cambio, los actos no oficiales son todos aquellos que entidades de carácter privado o cualquiera de nosotros de manera particular, cuando tú organizas tu boda, es un acto, no deja de ser un acto, y además un acto solemne. Y además un acto solemne, donde hay una serie de secuencias, más allá del matrimonio, del sacramento en sí, ¿no?, de la celebración del sacramento. Después se llega al convite, que si las ligas, que si las agujetas, que si los puros, que si la copa, yo qué sé. Es un acto.
y evidentemente es un acto no oficial. Entonces, ¿a qué atendemos los actos no oficiales? Sobre todo cuando lo organizan entidades, a su propia normativa. Y eso es lo que quería escudriñar un poco el estatuto base para sacar algunas cuestiones que podemos aplicar de protocolo en nuestras hermandades. Intentaré que sea para la siguiente sesión. No obstante, como decía al principio, cuando las entidades organizamos actos no oficiales, lo que dijimos antes, atendemos a nuestras normas de organización, pero también a las que, si asistiendo a autoridades públicas, tienen disposiciones legales, como por ejemplo es la ordenación entre ellos, también debemos atenderla. Anfitrión. Entramos en lo que son las claves a la hora de organizar un acto. Vamos a ver una, dos, tres principalmente. Sí, bueno, sí, tres. Y una tangencial. El anfitrión, dice el diccionario, que es la persona o entidad que recibe en su país o en su sede habitual a invitados o visitantes. Ganó el equipo anfitrión. Bueno, más coloquialmente, personas que tienen invitados a su mesa o a su casa. Aquí no estoy descubriendo nada nuevo que no supiéramos ya. Entonces, cuando una hermandad organiza un acto, ¿quién es el anfitrión? Pues no. Evidentemente la hermandad. Pero ¿quién representa a la hermandad? La hermandad es una persona jurídica, no es una persona tangible. El hermano mayor. Y hago un paréntesis, aunque si lo puedo meter, lo meto. A mí eso de que invite el hermano mayor y la Junta de Gobierno me parece muy bien, pero la Junta de Gobierno no representa unas hermandades por el estatuto base. Quien tiene la representación legal y come el marrón en unas malas es el hermano mayor. E invita al hermano mayor, porque la Junta de Gobierno, señores y señores, no es soberana, como cabe el error. Lo que es soberano es el cabildo de hermanos, que es el primer órgano de una hermandad, el primer órgano que delega sus funciones y sus competencias, mejor dicho, en la Junta de Gobierno. Por tanto, puestos a invitar así, deberíamos de invitar el hermano mayor y el cabildo general tienen el honor de. Pero con que invite el hermano mayor, suficiente. Ojo, esto es lo que yo pienso y es lo que yo digo. Ustedes sigan mandando el hermano mayor y la Junta de Gobierno, que yo no quiero cambiarle sus tradiciones y sus formas y su plantilla de Word a nadie, ¿eh? Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. ¿Qué hace, pues, un anfitrión? Pues lo primero que debe de hacer cuando un anfitrión invita, cuando un hermano mayor o la priora de la orden seglar invita, lo primero que tiene que hacer es recibir y despedir a sus invitados. Eso de que vamos a la función principal, pero no vaya a ser cosa de que se vayan a sentar en el primer banco y nos dejan a la Junta de Gobierno el hermano mayor primero, sentado. Y allí entran todos los demás y te reciben la puerta alguien, que a lo mejor sí, bueno, alguien, a lo mejor no te recibe nadie, incluso. Lo ideal es que el hermano mayor sea el que reciba y despida. Evidentemente esa es la teoría, algo que es imposible. Imaginaros, por ejemplo, el pregón de la Semana Santa. El anfitrión, bueno, el coanfitrión, que sería el presidente del Consejo con la alcaldesa y el pater, no puede, a las 400 personas que van al teatro no pueden recibirlas personalmente y despedirlas mucho menos, ¿no? Se intenta, pero es difícil. En actos, por ejemplo, en actos antes de la pandemia había una cosa que, perdón, antes de la pandemia no, antes de la pandemia y antes de la crisis económica, sobre todo antes de la crisis económica, estaba la Copa de Vino Español. En España no se hacía nada sin una Copa de Vino Español. Yo creo que hacíamos los actos para la Copa de Vino Español. ¿Pero para qué era esa copa? ¿Para agasajar a nuestro invitado? En realidad, en concepto no. En concepto protocolario era para que el anfitrión pudiera departir unos minutos con cada uno de sus invitados, puesto que no los puede recibir a la puerta y no los puede despedir. Segundo punto, veo desde aquí sí. Presentar entre sí a sus invitados. Esto es una norma de cortesía más que de protocolo. Es decir, personas que no se conocen y a lo mejor van a compartir un espacio, se supone que el anfitrión o la anfitriona es quien conoce a estos dos invitados que no se conocen. Facilitar la relación. Por supuesto,
y eso lo vemos ahora con respaldo legislativo, presidir el acto que convoca. Dirigir el desarrollo del acto. También se puso muy de moda, pero vamos reconduciendo, la figura del mantenedor, speaker, o monitor, o monitora, o llámese X, que se planta en el atril y va dando paso a tanto miembros de la mesa como a lo que suceda en el acto. No estoy particularmente en contra, pero tampoco a favor, quiero decir. La figura del speaker está muy bien para determinados actos que a lo mejor, porque las presidencias estamos acostumbrados a verlas de pie, pero es que una presidencia, sentado, pero es que las presidencias también pueden estar de pie. Y a lo mejor al estar de pie ya el anfitrión no tiene suficientes medios, como es micrófono, para ir dando la palabra o anunciando la secuencia que viene a continuación. Lo ideal es que lo haga el anfitrión desde la mesa, sea presidiendo o sea en el lugar que le corresponda. Pero, como digo, que lo del mantenedor o speaker y tal no está mal. Bueno, eso ya es el ideal, que tu anfitrión o anfitriona prepare contigo el proyecto protocolario de todo lo que va a suponer la organización del acto. Pero por lo menos que haga contigo la previa, sobre todo si es el anfitrión, claro, evidentemente. La previa llamamos a recorrer el espacio donde se va a desarrollar todas las secuencias del acto antes de que llegue la gente. Pero no es antes de que llegue la gente, lo suyo y lo normal es que sea el día de antes. Ver por dónde se va a discurrir, porque el día de antes todavía ves que hay un cable o que hay una duela de aquí del salón del auditorio que está levantada, pero no están levantadas, ni no están levantadas, no me hagas ya que no están levantadas, están perfectas, colocadas. Además tenemos un servicio de carpintero que para eso es perito en dulce. Esa cosa, para eso sirve el ensayo protocolario. Mira, yo siempre lo digo y a lo mejor también traigo algún ejemplo de algo de eso. Los que estuvisteis en la coronación de la pastora, lo habéis visto en diferido, visteis que todos entramos en procesión delante de la Virgen al entarimado que fue el presbiterio provisional, ¿no?, que se montó. Y que todo el mundo iba perfectamente a su sillita, se colocaban, estando las personas sentadas juntas en el altar, pero no procesionando juntas, sino que primero iba las acompañantes del Consejo Pastoral, voy a hablar en masculino y recogemos todos los géneros. Los acompañantes del Consejo Pastoral, de la Junta de Gobierno, el Consejo Pastoral y Junta de Gobierno. O sea, que eran 4 tramos distintos, 4 secciones que fueron subiendo, pero que claro, que cuando iban llegando cada uno iba a su silla. Bien, en un espacio que teníamos caída libre desde, ¿cuánto, Peña? 2 metros, ¿no? Más o menos. Por un lado y por otro, bueno, nosotros teníamos la tarima, pero el Consejo Pastoral tenía caída libre también. Aquello funcionó porque a este que está aquí se le metió entre cejas y cejas que había que hacer el ensayo protocolario. Y decía la gente, sí, hombre, va a hacer el ensayo protocolario. Creo que eran 2 días antes, que ya se veía un poco la historia, 2 días antes todo el mundo en el patio, con cada uno con su papelito, donde iba, porque lo interesante era que cada uno de ellos viera quién tenía delante, quién tenía detrás y quién tenía al lado. El día D, a la hora H, alguien abrió la puerta antes de tiempo y nos tuvimos que ir poniendo sobre la marcha. Pero todo el mundo sabía dónde tenía que ir y todo el mundo sabía cómo tenía que entrar en la silla y todo el mundo sabía cuándo tenía que salir a comulgar y cómo tenía que volver y cómo tenía que salir a la vuelta con la Virgen. Eso es gracias a un ensayo. Si no es perdón la expresión, carajal de mantilla, chaqué y silla, que todavía estaríamos allí dando vueltas. Y, por supuesto, una misión que tiene el anfitrión es cumplir con el protocolo que se ha acordado y no saltárselo a la torera. Eso de saltarse el protocolo. Saltarse el protocolo, por cierto, no es que el rey salga de la comitiva y vaya a saludar a los ciudadanos. Eso no es saltarse ni romper el protocolo. El protocolo es que ahora, por ejemplo, me diga Manu, mira, ya estamos hartos de escucharte que ahora voy a hablar yo de mi libro, ¿entiendes? Y entonces me quedo ya ahí con la cara partida, me siento y ya está. Eso es saltarse el protocolo. O en vez de que a lo mejor Carmen me hubiera dado la palabra a mí, se lo hubiera dado al pater. Pero antes, una introducción del protocolo eclesiástico, sin haber por lo menos consultado conmigo, ¿no? Pues eso es saltarse el protocolo. Algo que, como digo, no debe hacer el anfitrión. Bueno, yo ya llega el momento en que ya paso de los papeles, porque si no, malo.
La segunda clave de un acto, sí hay, porque no tiene por qué en todos los actos haberlo, un invitado o invitada de honor. ¿Y quién es este invitado? Este invitado es una persona que por alguna circunstancia especial se considera el invitado de honor. Y por tanto va a tener un puesto privilegiado dentro de la ordenación de autoridades, que bien podrá ser dentro de la propia presidencia o no, o puede ser a lo mejor en este estrado, pero donde nos queda el hueco libre puede tener una silla y una serie de elementos que hagan que los invitados vean que hay una persona destacada. ¿Por qué? Por lo que sea. Ahora vemos en qué caso. Digo, no siempre tiene que haber un invitado, ¿no? Al contrario, en la mayoría de las veces no lo hay. Por tanto, es una distinción ex professo y tiene mucho que ver con lo que se está celebrando en el evento. Además, el invitado de honor pues, recibe un trato preferencial por parte del anfitrión, pero también por parte, no me diga que son menos 10, Guillo, por parte de del resto de invitados. Vamos a ver, el invitado de honor, ¿quién es un invitado de honor? Por ejemplo, un premiado, quien recibe una distinción. Pues quien recibe una distinción en nuestra hermandad es alguien que cumpla 50 años, que eso tiene mérito. En algunas más antiguas sí los tenéis, en otras más modernas pues todavía estamos ahí que vamos llegando. El de 50 años, pues si ya que está y que le vamos a hacer que venga a la misa de la función o del tríodo que corresponda, no vamos a dejar que se siente el hombre en la quinta fila. Bueno, pues la última. Vamos a darle un sitio, si puede ser con el hermano mayor y el resto de la Junta de Gobierno, por ejemplo. O bueno, o si es dentro, o si ese mismo acto se hace fuera de la iglesia, pues lo mismo. A mí, por ejemplo, el tema de premiados y condecorados no me gusta, a mí personalmente. No quiere decir que no lo haga, vuelvo a lo mismo. Como digo, no me gusta ponerlos en la presidencia porque al final se confunde, se diluye la importancia. A mí me gusta que, aunque sea uno, ponerlo aparte, pero también es verdad que puede ser un poco abrumador para esa persona estar todo el tiempo tan destacada. Hay que jugar un poquito con la imaginación. Bien, pasamos a la presidencia del acto. Presidir, tenemos que entender la presidencia de dos maneras, ¿vale? Una intangible, o sea, una que forma parte de la organización propiamente dicha, y otra como un espacio físico, evidentemente. Presidir es tener un puesto privilegiado. Espérate, ¿dónde estoy? Ah, no, perdón. Claro, estoy volviendo loco, es decir, no cojo el hilo. Presidir es el hecho de tener el primer puesto o lugar más importante. Y ahora veremos por qué digo de esto de tener el primer puesto, o el lugar más importante, más relevante, podríamos decir. Bueno, es más relevante. Por tanto, en la aplicación de acto es la acción acometida por una persona sobre lo que se celebra, por lo que tiene carácter unipersonal. Evidentemente, también es el espacio ocupado por el anfitrión y sus invitados más destacados. Ese concepto creo que no hace falta incidir mucho en ello porque lo conocemos, ¿no? Esto es una presidencia de toda la vida. Esta es no me acuerdo ahora mismo. Sí. Un 24 de septiembre, el premio de las Cortes a Pepa Bueno. Pues su presidencia, con el elemento que se va a entregar, la simbología que debe de haber y otra que puede o no haber, más también la tradición, más la decoración floral, ¿no? ¿Qué tiene que haber en una presidencia? O mejor dicho, matizo, ¿qué puede haber en una presidencia en función de lo que se celebra? Los símbolos correspondientes, sí tiene que haberlos. Los carteles nominativos para las personas que forman parte, los elementos decorativos. Hoy en día, enaras, roll-up, carteles de toda la vida, más los medios tecnológicos de reproducción. Mirad, y aquí hago un paréntesis, porque aquí mis compañeros de mesa, y desde hace unos años, gracias a esta casa, vieron que lo normal es que la mesa tuviera unos monitores para seguir lo que está en pantalla, porque lo que no es normal,
es que todos los invitados vean lo que se proyecta, pero la presidencia no, porque está atrás y tenga que estar ahí. Eso está feo. Lo suyo, sus monitores, en un lugar que estén discretos. Aquí lo pondremos, aquí en el Teatro de las Cortes, lo pondríamos a unos metros delante de la mesa y con un centro de flores que lo disimule, o con una tela, o exprimirse un poquito el cerebro. Los premios o condecoraciones a entregar, siempre y cuando haya algo que entregar. Cuando no hay nada que entregar, no voy a poner allí lo que hablamos, la estatua de Camarón aquí, con todo mi respeto, ¿eh? Porque a mí me gusta Camarón. No. Ponemos lo que debe de haber. Y los productos, proyectos, publicaciones, carteles a presentar, etcétera. Aquí iba a hacer un breve paréntesis. Bueno, no voy a hacer ningún paréntesis, yo voy a llegar hasta donde llegue hoy y el día 13 Dios dirá, ¿vale? Pues un paréntesis. Os hablaba que el protocolo oficial, y además en sentido estricto, y muchos de los profesionales, muchos de mis compañeros y colegas defienden esta teoría y entienden que el protocolo puro y duro es el protocolo oficial. Es el que se basa en la legislación. ¿De acuerdo? En nuestro país no hay un código completo de normas que tengan que ver con protocolos. La mayoría de las disposiciones están insertadas dentro de otras leyes que son de otros temarios, de otras materias, perdón. Por ejemplo, se me ocurre, una de las veces que se cambió la Ley Orgánica de Universidades, allá por la 13ª disposición adicional, la firma del rey estaba abajo, se decía que el tratamiento de los rectores, le quitaban la excelencia al rector y se quedaba como señor rector magnífico, que era el tratamiento tradicional del rector, vamos. Bueno, pues ahí queda la cosa. O sea, quiero decir, en una disposición 13ª, ahí en el coletazo ya de una ley. Bueno, pero hay algunas otras normas, como puede ser esta, el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencia del Estado, que es, digamos, bueno, el decreto base, ¿no? La legislación más básica, más elemental, y que, aunque está muy obsoleto, podemos decir obsoleto, en tanto que, mirad, se promulga en el año 83. En el 83 acababan de terminar de publicarse los 17 estatutos de autonomía, ni siquiera de las ciudades autónomas. Con lo cual, todavía las autoridades autonómicas no habían visto la luz, no existían dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Surgen más o menos al mismo tiempo. Con lo cual, pues hay alguna cosa que están desfasadas, que se van corrigiendo con la creación o con la publicación de otra serie de decretos, y también pues por el convencionalismo de los profesionales de la materia, ¿no? En cualquier caso, a lo que voy, esas son ahí tenéis las características, y ahí lo que nos interesa sobre todo para nuestra formación es la presidencia de los actos oficiales y la ordenación. Los 3 rangos de ordenación con las que nos da, que nos facilita el Real Decreto. Los rangos no los vamos a poder ver esta tarde, los veremos seguramente en la siguiente sesión, pero sí el de la presidencia. Y dice el Real Decreto en su artículo 4 que los actos serán presididos por la autoridad que los organice. Es decir, ¿quién es esta autoridad? En nuestro caso, el anfitrión, el hermano mayor. En caso de que dicha y sigue hablando, en caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma. Bueno, ya veremos qué es el lugar inmediato, pero lo que me interesa ahora mismo es que en la misma frase te ha dicho quién preside los actos en función de quién los organice, pero que además puede que el que los tiene que presidir no lo haga, sino que tenga que hacer lo que denominamos como la cesión de la presidencia. Bien. Segunda parte que me interesa. La distribución de los demás puestos de las demás autoridades se harán según las precedencias que recoge este ordenamiento, alternándose a derecha e izquierda del lugar ocupado por la presidencia. El segundo artículo, el segundo punto me lo salto.
Lo tenéis ahí, que ya lo pasarán desde el Consejo, supongo. Presidencia, quien organiza. Si no, lugar inmediato. Y las demás autoridades, según la precedencia que tengan, se entiende que es de la presidencia, ¿eh? No, aunque también se aplica a los invitados, pero se entiende que es cuando hablamos de la presidencia. Se alterna, según la precedencia que le corresponda, de derecha a derecha e izquierda. ¿Y qué es la precedencia? La precedencia, dice el diccionario, que es eso. Lo que nos interesa y como la entendemos en protocolos son la segunda y la tercera acepción. Anteposición, antelación en el orden. Preeminencia o preferencia en el lugar y asiento. En algunos actos honoríficos podríamos sustituir honoríficos por actos oficiales. ¿De acuerdo? Pero no es primacía y superioridad en los actos, en protocolo. En protocolo no es primacía y superioridad, es antelación, es ordenación realmente. ¿Cómo ordenamos una serie de personas? Porque es que no hace mucho hubo en esta casa también un acto de otra entidad que se lo cedimos, pero que también participaba el ayuntamiento y bueno, lo que participa el ayuntamiento muchas cosas, pues aquí estoy yo, ¿no? Y la persona de contacto me decía, mira Juanjo, fulanito a la primera fila, vale, y menganito a la primera fila, y sultanito a la primera fila, y primera fila, chiquilla, ¿tú te crees que tenemos una primera fila de goma? Todo el mundo no entra en la primera fila. ¿Qué hago? Los sentamos en las farditas, ¿no? Como las muñecas rusas, una dentro de otra. Las personas tenemos que ordenarnos de alguna manera. Y inevitablemente unos van antes y otros van después. Las malas van delante, los buenas van delante y las malas van detrás. Pues esto es igual. Hay que ordenar de alguna manera. ¿Cómo? A través de la precedencia. En el caso de las autoridades públicas lo tenemos fácil. La precedencia es la que nos manda el Real Decreto que hemos visto antes y las incorporaciones posteriores. En nuestro caso, ¿cuáles son las precedencias? Eso es lo que quería hacer con el Estatuto Base, a ver si podemos hacer una lista de precedencias para las juntas de gobierno. Bueno, este es Ignacio Sánchez, otro estudioso del protocolo, que nos propone estas dos definiciones, sobre todo la que nos interesa. Precedencia de autoridades se disponen en función de determinado orden en los países democráticos. Está determinado por el grado de representación política. A veces también por cuestiones como la tradición y antigüedad o la edad. Es decir, muchas veces en muchos actos pues, podemos ver una autoridad eclesiástica que evidentemente no está contemplada. Me refiero a lo mejor al obispo el ordinario del lugar, ¿no? Que evidentemente no está recogido en el Real Decreto de precedencia porque no es una autoridad pública. Pero por tradición, en algunos actos, tiene un sitio destacado, ¿no? Sin problema. El Real Decreto cuenta con eso. Ejemplo de precedencia de autoridades. La línea de saludo que esperaba a la familia real y al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa el 12 de octubre en Madrid, el pasado día de la Hispanidad, o de la fiesta nacional, mejor dicho. Y la precedencia puede ser, bueno, la precedencia será, ahora veremos cómo puede ser la precedencia. En este caso es lineal y va de izquierda a derecha. ¿Y por qué de izquierda a derecha? Pues porque la tribuna de los reyes están aquí. Si pasan por aquí, saludan y se van a su tribuna. De lo contrario, si estuvieran de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, me he equivocado. Si estuviera de izquierda a derecha, los reyes saludarían y tendrían que volver otra vez. Entonces, en protocolos intentamos que la máxima autoridad que tiene que realizar todo un ceremonial de saludos, sobre todo bueno, también en el ámbito castrense, y eso se ve muy bien cuando llega la autoridad militar que va a presidir el acto castrense, cómo pasa revista, pero a la vez ha saludado a las personas, pero prácticamente no vuelve por el mismo camino que ha ido. Y ahí tenemos que aprender mucho porque damos muchísimas vueltas. O hacemos dar muchas vueltas a nuestros anfitriones, mejor dicho. Pues, como digo, la precedencia de autoridades, en este caso, está por el Real Decreto 2099, el artículo 10. Hay dos artículos que marcan la precedencia en ese Real Decreto. El 10, para los actos que se celebran en la Villa de Madrid y solo en la Villa de Madrid, como en su condición de capital del Estado, o sea, todo lo que sale a Móstoles, ya es el artículo 12, que es para el resto del territorio nacional dentro del ámbito de las comunidades autónomas. En este caso, artículo 10, donde, evidentemente, tenemos al primero, al presidente del Senado, del Constitucional, del Poder Judicial
las 3 vicepresidentas según su orden, primera, segunda, tercera, y el resto del Ejecutivo según su orden. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ministra de Justicia. Pero es que también los símbolos tienen precedencia. Y no voy a entrar en la ley de la bandera, no hoy, no sé si en algún momento de mi vida con vosotros, porque es que voy muy mal de tiempo, presidencia. Esta presidencia está regulada por una ley, no, porque no es solo sentido común. No es solo sentido común, que nada más que por sentido común podría estar. Esto viene regulado en la Ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas, o algo así. Pues no voy a tirar mocazo y después me haya equivocado una palabra. Pero bueno, esta es otra historia que hablaremos en su momento. Bueno, un inciso. Si en las precedencias de las autoridades es verdad que podemos, y además el Real Decreto así nos da la oportunidad de una clase de actos y en una clase de administración, como puede ser la administración local que tiene que atender a sus tradiciones, pues, como digo, si podemos alterar esa precedencia incluso dentro de la presidencia, que a una autoridad de menor rango al final puede que le cedamos la presidencia por X motivo, porque las circunstancias del acto así nos lo aconsejan. No ocurre lo mismo en los símbolos. Los símbolos no ceden precedencia. Los símbolos siempre estará de mayor rango a menor rango. En este caso va por rango de territorialidad, evidentemente. Nación, comunidad autónoma, municipio. No me digáis que no tengo bien plancha las banderas, ¿eh? Y aquí entraríamos ya en el sistema de ordenación, pero es que no quiero cansaros y no quiero colarme. Introduzco y nos quedamos aquí. Pues ya que sepa que lo que me queda es la siguiente. Bien, hay tres sistemas habituales de ordenación de la presidencia, de los miembros de la presidencia, que también aplicamos a los invitados, como espero que podamos ver el próximo día. Pero, como estamos en la presidencia, vamos a ello. El de alternancia, el lineal y el mixto. Estos son los 3 sistemas que aplicamos normalmente a los actos civiles, por así decirlo, incluso a los militares, a los actos que no son de comer, para entendernos. Si utilizamos estos otros dos, el sistema cartesiano en X o el del reloj, que es más anticuado y se usa menos, para los banquetes. De estos últimos no vamos a hablar porque no vamos a hablar de nada de banquete, ni creo que vayáis a sacar nada en claro al respecto. Yo iba a explicar ahora el sistema en alternancia. Y bueno, iba a explicar los 3 primeros. ¿Qué hacemos? Para la siguiente, ¿no? Vale. Pues nos quedamos en esta diapositiva y os espero el 13 de diciembre a la misma hora y en el mismo sitio. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, ofrecer la oportunidad de si tenéis alguna pregunta que hacerle a Juan sobre lo que ha dado. ¿Me la voy a saber? No, seguro que no. Permíteme la expresión de obligar. El protocolo obliga a quien organiza y también obliga al invitado, y me explico, yo tengo un tirito al aire. Muchas hermandades, la mía la primera, manda muchas invitaciones, se ruega confirmación de existencia por el famoso responsible. Ni te confirman, ni te responden, tú ya lo tienes todo preparado y dices, pero este no, este que está ahí y se cuela. Y se te cuelan 4 y están destrozados. Obliga también a esa parte. Y me pide la expresión de obligar. Sí, no, vamos a ver. Obligar, evidentemente obligado, tenemos pocas obligaciones, dentro de las libertades tenemos pocas obligaciones. Pero sí nos obliga una cosa, que es la cortesía. La cortesía es uno de las definiciones que los cursos de 20 horas que doy, o que daba ya también con la pandemia y todas las cosas, hemos perdido muchas cosas. Pero en los cursos incluía el de la cortesía. La cortesía no es que uno sea muy peripuesto y sepa mucho y sepa dar los buenos días mejor que nadie.
La cortesía es la manifestación que hacemos hacia el otro de nuestro afecto y de nuestra empatía. Por tanto, si yo soy invitado, tengo que tener la mínima cortesía de contestarle a quien me invita. De contestarle a quien me invita. De hecho, en las últimas invitaciones que yo todavía no lo he metido, pero lo voy a meter en 0, las invitaciones que estamos recibiendo de distintas administraciones, ya se nos pone, se ruega confirmación tanto de asistencia como de ausencia. O sea, si no vaya a venir, dilo. Claro, para que después, si te pueda fulano, me gana, decirle, no, es que vosotros me confirmasteis que no veníais. Ah, pues aquí está esperando solamente, te la han hecho igual. Efectivamente, cuando te invitan, lo normal, por lo menos si vas a asistir, confirmar en tiempo y forma. Porque si no, lo que haces es un desbarajuste, efectivamente, a quien, claro, todo parte de una cosa. A ninguno nos gusta que nuestro acto esté vacío. Y bueno, ninguno montamos actos para que esté vacío, porque evidentemente también se traslada esa imagen al exterior, a la sociedad, y dice, mira, los cofrades han hecho una charla y han venido 4. Yo estoy encantado con ustedes, ¿eh? Yo, para mí, vamos, a ver de lo que yo me imaginaba. Pero después incumplo lo básico, que es decir, oye, que voy. Y te puedes encontrar, aunque no tenga sitio, o porque efectivamente el anfitrión, porque al final el anfitrión el que se va a poner nervioso, bueno, se va a poner nervioso, si tiene un jefe de protocolo se va a poner más nervioso el jefe de protocolo seguro. Pero también el que va a solucionar la papeleta, por otro lado. Es decir, el que va a buscar la silla, o el que va a buscar el hueco. Yo trabajo mucho así también, ¿eh? Y también os lo recomiendo. Es decir, yo normalmente voy dejando las esquinas de la fila libres. Y de hecho el otro día tuve una historia, quedaban, entre comillas, 2 butacas libres en la parte de la corporación municipal, y en uno de esos colectivos me habían sentado a otra invitada. By the face. By the face no, sin consultarme. Y particularmente a quien lo hizo, digo, mira, particularmente como oficial de protocolo de este ayuntamiento, no entiendo que esta invitada en concreto y no otro, porque además no, podría ser otro, ¿no? Una, cualquiera, pues la chiquilla no, esté con los miembros de la corporación. Sí, pero es que no puede haber sitios vacíos. Joder, estamos hablando de 2 butacas en una esquina al lado de una platea, que en la platea además dejamos ya por defecto las 4 butacas de cada una de ellas porque no tienen visibilidad. Eso hemos dicho que invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, a nuestros actos para que lo disfruten, pero no para, o sea, yo voy a ver a una persona para que nada más quede medio escenario, o qué bonito está eso, ¿no? ¿Qué diferencia es esa? Como por ejemplo el otro día se formó una larga cola para entrar en el teatro. Pues a mí como profesional y del protocolo, a mí me molesta que los invitados de la alcaldesa o del Ayuntamiento de San Fernando estén 20 minutos esperando. Y esa es responsabilidad mía. Ahí estoy pensando cómo aligeramos esto, si ponemos, no sé, estoy pensando en medios tecnológicos a ver qué se me ocurre. Pero, o sea, todas esas faltas de cortesía son las que tenemos que recurrir, ¿no? Y el tema de eso, de arte 2, efectivamente, al final vino una concejal que no estaba confirmada y entonces le dije yo, pues ya nada más que tiene una butaca libre. Ya no tiene 2, ya tiene 1. Porque al final, entre unos y otros se ocupan. La persona que la hemos puesto, que no conocemos, que la hemos puesto en la segunda planta del teatro y tiene 80 años. Por la carencia de elevadores que tiene el Real Teatro de las Cortes. Pues mira, siempre conviene que haya una por abajo libre para no usted así. Pero sí, Antonio, contestando y no alargándome más, si te invitan y te piden confirmación y sobre todo si piensas ir, confirma. Y confirma que sea tarde. O sea, dice, no, mire usted, el acto es el viernes y me piden que confirme antes del miércoles. Es que ya el miércoles todos tenemos unas agendas tan sumamente ocupadas en esta bahía de Cádiz nuestra, que claro, se entiende. Pero bueno, pues leña, si llega el jueves y al final tus circunstancias por las que te hacías no ir han cambiado, oye, pega un telefonazo o manda un correo. Oiga, todavía estoy a tiempo de ir. Porque probablemente el currito de protocolo esté haciendo listado, esté haciendo con adelante, esté con tachando en un butaca del Teatro de las Cortes y te puedan cagar algún sitio. Pero lo otro está bastante feo. Vámonos.
Buenas noches, Juan. Responsabilidad tuya dentro de tus funciones o no es. Hablando del protocolo de bandera. ¿Por qué el Ayuntamiento de San Fernando no tiene las banderas puestas en el acto del Ayuntamiento? Bueno, no es que sea competencia mía, es competencia institucional, es decir, el artículo 4 de la Constitución, en el número 1, describe los colores de la bandera de España y en el segundo dice que la bandera de España, junto con el de la bandera de las comunidades autónomas, ondeará en el exterior de todos los edificios públicos, así como en el interior de los actos oficiales. El servicio de protocolo de San Fernando tiene 2 juegos completos de banderas oficiales de 3 metros por 2, para que se vean. Debería quedar más plancha. Cuando le quita. Sí, el protocolo, sí. Y el servicio de protocolo lo tiene previsto, pero si no me ponen los palos, es que el problema es que no tengo mástiles. Si tuviera mástiles, evidentemente estamos desde el primer día puestos. Y hasta ahí puedo leer. Tarjetita por ahí. ¿Algo más? Yo tengo huevo, sí, tú eres cascarón de huevo. El término de, bueno, a veces nos hemos encontrado, cada vez menos, gracias a Dios, por ejemplo, con Semana Santa, encontrábamos antes butacas vacías, que las fotos, butacas vacías, dispersas personal, el público. El término de que se corre protocolo, ¿es posible el correr el protocolo cuando llega una hora próxima al acto? Por supuesto. Porque Siempre se ha dicho que está, eso de tú sientes al invitado y lo levantas, está muy feo. Bueno, está feo de gente, porque si un caso es que el invitado no está en el sitio que le corresponde por preferencia, pues a lo mejor no está tan desacertado, sino todo lo contrario, está aconsejado que te le lleve porque alguien lo ha recibido, no sabía quién era y lo ha sentado ahí sin ninguna intención, de que no esto. Pero segundo, cuando va a empezar el acto, lo normal es que la presidencia esté arrogada. no fue nada, porque no son actos institucionales o actos pregones, sino también ceremonias religiosas que a veces nos encontramos 2, segunda, tercera filas vacías, llega fieles que se quieren sentar, no se siente, y entonces a veces Mira, si tú no sugieres que se hagan los actos. Sí. No. Mira, 2 ejemplos. El primero, el otro día en la entrega de premios de... Claro, porque después está lo contrario, quien confirma y no viene, ¿sabes? Que eso también sí, claro, no. Evidentemente se pone una... ya estamos en tertulia, esto ya ni me gusta. Efectivamente, tú pones en la nota del protocolo una hora máxima para facilitarte a ti y a la gente que tiene que recibir, bueno, pues que todo el mundo esté bien colocado en tiempo y forma, ¿no? Para que el acto no se retrase, porque también es una descortesía empezar los actos tarde, y tarde porque tú le has dicho a la gente que venga cuando quiera. La mayoría de la gente medio cumple, pero otras no, trabajan a última hora y de aquello manera. Pero yo particularmente, cuando veo que va a empezar la historia, por ejemplo, todos sabéis lo incomodísimas que son las butacas de platea primera y segunda. Lo que podemos sacar de platea va al patio de butaca. Y si después viene el que tenía que venir, pues ir a platea. Porque una cosa es que tú llegues tarde, porque hay un problema. Mire usted, yo soy representante de un colectivo empresarial de Cádiz, que lo invitamos, y mire usted, es que se me ha estropeado el coche, Torre Gorda. Viene la grúa y me trae un taxi, voy. Que no se sienta mi santo padre con todos los respetos. Porque iría a presidencia, evidentemente, es que es obvio, es que no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Entonces, claro, eso lo haría un profesional del protocolo, santidad. Y el segundo ejemplo. Hombre, el santo padre limito. Me pide más. No, pues estaría bien. Trátelo, tú que eres Vaticano. El segundo fue en el pontifical del Gran Poder, que no pude ir como hermano, fui. Y llegó un momento en que se quedaron 2 filas vacías de las autoridades, que era el grupo que yo tenía delante.
efectivamente, nos pasa con fotógrafos. Y no pasa absolutamente nada, lo único que la silla estaba fría, pero ya está. Creo que es un hábito que deberíamos de Sí, absolutamente. Porque, pero más que por el hecho de exactamente de hacer una fotografía y que se vea muchas calvas, no, es el calor que da la gente a la residencia realmente. Es que el que está aquí, aquí habemos 4 personas que seguramente nuestro nivel de sudor sea más alto que el de ustedes. Porque aunque parezca que estamos tranquilos, que lo estamos y estamos relajados, pero oiga, tenemos aquí 6 focos y 100 y pico caras que nos observan con sus pares de oídos, que nos escuchan. Y eso intimida, por mucha tabla que uno tenga y por mucho que uno intente dejar los nervios en casa. Eso es así. Entonces, bueno, para encima, tengo aquí uno, tengo allí otro, allí me parece que está dando una cabezada, no, que se van para acá y nos acogéis. Y sobre todo en la iglesia, el tema de las misas, de los cultos y de los... Y yo, vamos a ponerle los bancos delante, que el cura ya no nos va a sacar, no nos hace la pregunta trampa, por lo general, hay algunos que sí, interactúa con sus fieles en las homilías, pero otros no, o sea, la mayoría. Vamos, porque además estamos celebrando la Eucaristía, la mesa, pues vamos a acercarnos a la mesa, no me voy a quedar más cerca de la barra de la plaza de la iglesia, que sí, que está muy bien, que gusta, pero bueno, vamos a hacer, oye, yo esta vez no iba a hablar. ¿Contestado su pregunta, presidente? Nada. ¿Alguna otra? No, vale. Con respecto a la etiqueta, me sorprende que en instituciones oficiales de un alto nivel personas con un cargo importante pues no guarden ningún tipo de etiqueta. ¿Eso tiene sentido? Y cuando hablas de etiqueta, ¿te refieres a la etiqueta como la etiqueta que tienen que tener entre sí las personas a la hora de tratarse, o a la indumentaria? A la indumentaria. Sí, ya, bueno, cosas que tiene la demografía, quiero decir. Claro, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo hablo de... Yo entiendo que a lo mejor algunos profesionales, algunos colegas son más estrictos en este sentido y entienden que la etiqueta debe ser impuesta y no recomendada. Yo entiendo que debe ser recomendada. ¿Por qué? Porque ya tenemos un chorro de libertades para que a mí ahora alguien me imponga que yo tengo que ir en chaqué porque a lo mejor no tengo para chaqué, no tengo ni para comer, a lo mejor, pero, ¿entiendes? Entonces, hay que tener eso siempre en cuenta. En cuanto a los cargos públicos, es que a fin de cuentas esa imagen. ¿Qué imagen queremos transmitir con nuestra indumentaria? La de... A mí me gusta dar paseíto por el Parque del Oeste como todo hijo de vecino, que te puede gustar siendo político y siendo autoridad, ¿no? Una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que tú no puedes ser paseante del Parque del Oeste las 24 horas del día, o no debería, o por lo menos cuando asistes a determinados actos que vas en representación de. Se sabe, pero ya cada uno usa su libertad. Pero también debo decir una cosa, a favor de mis concejales. Cuando tienen dudas me preguntan. Que son actos que a lo mejor no voy yo, porque bueno, que van ellos invitados y tal, no tienen claro, me preguntan. Es más, bueno, me enseñan hasta los trajes muchas veces, que a mí me da hasta puro, porque lo mío no es la moda, la verdad, yo voy un poco más arriba. Palacio de Congreso, diputados, ¿hay una normativa específica para eso? Que yo sepa, no. A ver, el reglamento del Congreso de los Diputados y tanto del Congreso del Senado como del Parlamento de Andalucía se habla del decoro. Habla del decoro, pero claro, esto es como todo. Tendría que mirarlo más en profundidad, pero no me suena de que tenga sanción. Si no tiene sanción, bueno, a ti el reglamento de la Cámara te recomienda que vistas de una determinada manera porque representas a una serie de ciudadanos que normalmente pasa de 30 y pico mil mínimo, en algunos casos un poco menos, pero no, suficiente, y entonces bueno, también por no sé si visteis ayer
el programa de la entrevista que le hicieron al diputado de Canarias de Podemos en la sexta, fue anoche, y hablaba un poco, el de la rasta, que es que no quiero ser clasista, pero bueno, Alberto Rodríguez, que se me había ido, gracias. Y hablaba de cómo, le preguntaban cómo era el Congreso. Oye, pues lo que más le llamaba la atención era eso, lo que más le había llamado la atención, el hecho de que se trataran entre sí los diputados como señorías. ¿Vale? A lo mejor él prefería dirigirse Pedro o Pablo o María Teresa, claro. Pero es que a fin de cuentas, si tú tratas a un diputado o una diputada como señoría, lo que estás haciendo es reconociéndole la igualdad de dignidad de los 350 que se ahí están reunidos, con independencia de la presidencia y tal. Lo que hablaba antes de la indumentaria es eso, cuando a ti te piden una etiqueta, lo que te están diciendo es que lo que te hacen es igualar, no separarte, te separas tú. Lo voy a contar, hombre. Lo voy a contar. Bueno, lo voy a medio contar. No, lo voy a medio contar, no voy a dar nombre, Una amiga mía se casa, y en el coche mío, y bueno, pero yo iba también en el coche porque total. Caben 4, pues dando encima del coche, ¿no? Y salen de los novios de la iglesia, íbamos de chaqué, los caballeros íbamos de chaqué, estupendamente, las camelones y todo el plan. Todo lo bueno. Pues ya está, pues, se montan los novios en el coche y ahora nos íbamos a la foto. Y ahora aparece un hombre en chándal, con un pantalón de chándal, se casó en marzo. Entonces le digo, y le digo al novio, ¿qué de tu cuadrilla? Claro, era sábado, digo, ya ensayar. Dice, no, ese es mi tío de... Bien. Está grabando todavía, ¿no? Pues lo que diríamos en este caso, y que sea americanita, y aunque sea la chaquetita del chándal, por lo menos, no vaya en manguita, por lo menos, la chaquetita del chándal. ¿Y qué hacemos, padre? Es que eso es la libertad, ¿no?, de cada uno. ¿Quién se estaba distinguiendo? Evidentemente el del chándal. El del chándal fue la sensación del convite, sobre todo a la tercera, ¿entiendes? Ya los demás estamos dando coletazos, pero el que destacaba era... Bueno, pues toma la palabra el señor presidente del Consejo. Voy a ser breve. Primero dar las gracias el saludo protocolario, ya lo ha hecho Carmen y entonces ya lo salto. Voy a dar las gracias al padre por asistir, también por acompañarnos, a Juan porque ha aceptado esta invitación, y bueno, hermanos mayores, a todos los que habéis asistido, juntas de gobierno, miembros de hermandades, público en general. Daros las gracias por esta asistencia. Nos da alegría volver, como dice Juan, volver a la normalidad, entre comillas, y que volvamos a tener casi después de 2 años el ciclo formativo y vernos aquí las caras, ¿no? Nos da alegría. Dar las gracias a Carmen y también a Antonio Fierro por la apuesta de José Luis Cordero, que es el que va con Carmen en la localidad de formación. Por la apuesta de Guano, que la verdad que ha sido acertada y nos ha dado un sabor de boca magnífico para que la semana que viene, no, el 13 de diciembre, el mes que viene, pues podamos disfrutar de su sapiencia y de su experiencia. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que la tertulia es lo que hace aprender y resolver la duda, ¿no? Pues eso, muchas gracias por vuestra asistencia. Le doy la palabra al padre Gonzalo para que cierre el ciclo. Le he cedido la presidencia a él, porque como organizador lo presidía yo, pero he llegado, digo, le cedo la presidencia y bueno, te digo, muy bien. Y lo veremos el próximo día, la primera. Él va a cerrar esta formación. Muchas gracias. Nada, muchas gracias al presidente del Consejo por cederme la presidencia. Aquí vamos aprendiendo todo un poco. Muy bien. Y también pues darle enhorabuena a Juanjo porque como siempre él hace sus explicaciones muy atractivas y
y conectas muy bien con todo el mundo, con tu explicación. Es un tema muy interesante, especialmente para las hermandades, porque son muchos los actos que llevan a cabo, muchas las celebraciones en las que están, y bueno, y es mucho lo que tenemos que aprender, ¿no? Así que te agradezco yo personalmente y por supuesto todos, te agradecemos tu esfuerzo y el podernos transmitir cómo tenemos que hacer, porque es muy complicado. Yo a lo mejor estoy algo más acostumbrado por el tema castrense, ¿no? Y sé dónde tiene que ir cada uno, que esto, a la derecha, lo otro, esto, quién preside, quién no preside, pero es por el cargo en sí, ¿no? Creo que es muy importante, aunque creamos que no, pero es muy importante el tema y que nos puede ayudar muchísimo. Estamos deseando que llegue ya el 13. Esos ejemplos que siempre son tan atractivos para poder hablar después. Muchas gracias, Juanjo, y por supuesto a todos los que estáis aquí, siempre me tenéis a vuestra disposición.